cuando no perdemos el temor de Dios. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y todo el tiempo, hermanos, como dijo el apóstol Pedro, todo el tiempo de vuestra peregrinación, aquí estamos peregrinando, aquí estamos momentáneamente por un tiempo determinado, pero todos los días de vuestra peregrinación, no perdiendo el temor de Dios. El temor de Dios se pierde cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de congregarnos. Entonces vamos perdiendo el temor y nos vamos olvidando del precepto de la palabra. Por eso en esta mañana he tomado, ¿verdad? Un versículo, óigame bien, un versículo de la palabra, que a través de este versículo, desmenuzándolo o discerniendo un poco lo que dice este versículo, vamos a leerlo. Este versículo ya es conocido por muchos, pero tiene un gran potencial. Vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 119, el versículo 9. Salmos capítulo 119, versículo 9. Vamos a tomar un tiempo breve, pero para que quedemos, hermanos, ¿verdad? A través de esta palabra, como dice alguien por ahí, un poquito, ¿verdad? No empachándolo, ¿verdad? Algo sabroso, un bocado sabroso, aunque poco, para que usted siempre quede con deseo de seguir escuchando. Alabado sea el Señor. Salmos capítulo 119, versículo 9. Cuando lo tengan pueden decir amén. Todos los hermanos, se pone de pie para leer el versículo de la palabra. Y dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si lo leemos todos, ¿verdad? Juntos a una sola voz, y podemos decirlo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero no se me siente, todavía quédese de pie. Vamos a parafrasear este versículo y lo vamos a aplicar a nuestra vida, porque quizás usted pueda decir: hermana, pero ya no soy joven, yo soy anciana, yo soy adulta. Pero la Biblia, como es para todo, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Entonces vamos a decir: ¿con qué limpiará el creyente? El creyente, ¿verdad?, se lleva todas las etapas de la vida. Entonces lea conmigo y vamos a decir así: ¿con qué limpiará el creyente su camino? Con guardar tu palabra. Padre, gracias le damos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, infinitamente gracias, por este espacio tan bueno, tan agradable, donde podemos disfrutar de estar en esta palabra poderosa, la palabra de Dios, de poder escudriñar, de poder entender, discernir lo que tú también quieres darnos. Ayúdanos, Señor, que tu palabra no venga y entre por un oído y salga por otro, sino que quede grabada en las tablas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, en lo más adentro, hasta los huesos, hasta los tuétanos, pueda llegar y quedarse tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermanos. Y le dice al que está a su lado: no me hable, no me perturbe, porque me voy a concentrar en la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Con qué limpiará el creyente su camino? Hay una respuesta contundente, hay una respuesta rápida, hay una respuesta, ¿verdad?, inmediata, que contesta a través de este salmo y dice: con guardar tu palabra. Qué bonito, ¿verdad?, cuando nosotros guardamos la palabra del Señor. Qué bueno cuando
atesoramos la palabra, la tenemos grabada, la tenemos muy adentro la palabra, y bueno, cuántas cosas nosotros podemos tener en mente, sobre todo qué importante cuando la palabra viene a nuestra vida. Por eso, hermanos, es algo importante que a través de lo que dice, este es un interrogante: ¿con qué limpiará el creyente su camino? ¿Cómo podemos limpiar el camino por donde vamos? Usted sabe que cuando nosotros vamos en el caminar, en la vida cristiana, se van a presentar obstáculos, se van a presentar dificultades, van a venir luchas a nuestra vida, van a venir adversidades a nuestra vida, y todo esto es parte de la vida cristiana, porque si no hay prueba, no hay victoria. Si no hay lucha, no podemos vencer. Nosotros tenemos que, hermanos, estar conscientes que el Señor dijo claramente: en el mundo tendréis aflicciones. Él lo profetizó, Él lo dijo: en el mundo van a tener aflicciones. Pero dijo también una palabra: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y cuando usted se agarra de esa palabra, usted dice: Señor, si tú dijiste que vamos a vencer como tú venciste, vamos también nosotros a vencer en el nombre del Señor. Por eso, hermanos, en el camino se van a presentar de toda dificultad, seres queridos que van a partir, dificultades económicas, momentos de prueba, cuando no tenemos el momento, ¿verdad?, en que podemos suplir, y todas estas cosas. Pero ¿cómo podemos hacer posible, hermanos, para que su palabra pueda quedar guardada en lo más adentro? Hemos escogido, hermano, unos puntos muy importantes, y sabe, hermano, que cuando también es algo importante como un consejo cuando venimos a la iglesia, aunque no sea una escuela dominical, pero hermano, es importante que caminemos siempre un cuaderno para apuntar un versículo. Si aquel versículo que tú leíste nunca lo habías escuchado en tu vida, pero de pronto usted oyó al predicador, al hermano que está al frente, y habló de un versículo que te llenó, que te satisfació tu vida espiritual, entonces usted viene y lo apunta para que no se le olvide. Cuanto más, ¿verdad?, los domingos que tenemos que venir también con apuntes para escribir, ¿verdad?, lo que esta palabra, hablando de estos puntos que vamos a tocar. Por eso decimos: ¿con qué limpiará el creyente su camino? Hay, ¿verdad?, unos puntos importantes. Número uno, vamos a tocar cómo podemos hacer posible para guardar la palabra. Está bien, hay una respuesta clara que dice: guardando tu palabra. Pero ¿cómo podemos hacer posible para que la palabra de Dios la podamos guardar? Muchas veces nosotros somos olvidadizos. Siempre tenemos que estar como el alumno. El alumno tiene que estar aprendiendo, tiene que estar todos los días memorizando, estudiando cuando viene el examen, para que no se le olvide, para retener y aprender. Entonces, qué importante nosotros también los creyentes. Número uno, ¿cómo podemos hacer posible de guardar la palabra de Dios? Ahí le va, punto número uno. Cuando tomamos la irreversible decisión de permanecer fiel a la palabra escrita de Dios por el resto de nuestra vida. ¿Escuchó, hermanos? Número uno, ¿cómo puede ser posible para que la palabra pueda quedar guardada en lo más adentro de nosotros? Entonces dice, número uno, tomando la irreversible decisión. La irreversible significa no hay vuelta atrás, no hay vuelta de hoja. Ya no podemos tomar otra decisión de la cual yo ya me decidí. Tomar una decisión firme de que usted ha creído en el Señor, de que usted está en las manos del Señor,
y que no hay nada que lo pueda apartar de esa palabra. Bendito Dios, de esa decisión. Permanecer fiel a la palabra escrita. Qué bonito cuando nosotros decimos: Señor, desde el momento en que tú me llamaste, yo quiero permanecer fiel. Yo permanezco fiel, Señor, todos los días de mi vida. Yo he tomado una firme decisión de permanecer en tu palabra, de permanecer en tus caminos. Cuando usted toma una decisión irreversible, que ya no hay vuelta atrás, usted está completamente decidido, usted está completamente convencido. No solamente, ¿verdad?, usted está que porque viene a los cultos, que porque le dijeron, que por algún compromiso, sino que usted verdaderamente está convertido al evangelio. Entonces, cuando usted ha tomado una decisión firme, irreversible, aquella decisión de estar fiel con Dios, de permanecer en la palabra, esto es importante para poder usted guardar la palabra del Señor. Entonces, número uno, tomando una irreversible decisión de permanecer fiel. ¿Y cuántos creen en esta mañana que usted ha tomado esa decisión por seguir a Cristo? Que no importa lo que el mundo le ofrezca, que no importa lo que el mundo le pueda ofrecer, los placeres, los deleites, pero eso no lo va a usted a detener en la firme decisión de que el Señor lo ha llamado, que Dios pide de ti fidelidad y usted se ha comprometido con Dios para ser fiel delante del Señor. ¿Cuántos han tenido esa decisión, hermanos? Qué bonito, ¿verdad?, cuando alguien toma una firme decisión. Y pueden venir cuantas ofertas de pensamientos negativos, de palabra, de quererte meter otro tipo de evangelio, pero usted está firme en la decisión que usted quiere permanecer siempre en el camino del Señor. Número uno, eso es importante, hermanos. Número dos, oiga, qué importante también cómo podemos hacer posible el guardar la palabra del Señor cuando tenemos que buscar al Señor en oración. Lamentablemente, hermanos, podemos nosotros tener una firme decisión. Podemos estar seguros de que queremos seguir a Cristo hasta el final, amarle con todo el corazón. Pero si no tenemos una vida de oración, vamos a ir flaqueando, vamos a desmayar, vamos a ser fluctuantes, vamos a ser personas de doble ánimo. Un día sí, un día no. Un día sí, otro día no. Cuando nosotros como creyentes tenemos una vida de oración constante, ¿sabe, hermano, que la oración tiene que ser un hábito en el creyente? Debe de ser un hábito en el creyente, hermanos, la oración. No solamente cuando nosotros venimos desde el principio conociendo al Señor. ¿Cuántos empiezan bonito y andan motivados y vienen, son los primeros que están orando en la iglesia, y cuando dicen hay oración en la madrugada, ahí están de primero, pero cuando va pasando el tiempo como que aquello se va completamente, ¿verdad?, enfriando en tu vida y no hay comunión y has perdido la vida de oración que al principio tenía. Esto tiene que ser todo el tiempo. Podemos buscar, hermanos, en esta mañana en el libro de Primera de Timoteo. Oiga bien qué importante, hermanos, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, esta vida que la tomamos como un hábito. ¿Sabe qué es un hábito? Como cuando usted tiene que darle el tiempo a su cuerpo, tiene que bañarse, tiene que cepillarse los dientes, tiene que perfumarse. Este es un hábito que usted hace todos los días. Qué bueno es cuando nosotros no perdemos el hábito espiritual, orando al Señor en todo tiempo. El apóstol Pablo dijo: orad sin cesar.
Dijo también: orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y como la carne se debilita, como la carne, verdad, no le gusta orar, la carne le gusta estar solamente acostado, la carne solamente te pide estar viendo televisión, la carne te pide solamente comer, pero no te pide oración, no te pide una vida de comunión. Por eso dijo el apóstol Pablo a través del libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 13: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, el Espíritu Santo, hacemos morir la obra de la carne, entonces viviréis. Qué bonito, hermano, cuando nosotros entendemos su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de Primera de Timoteo, ya lo tienen, hermanos, el capítulo Primera de Timoteo, el capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 1 dice: oiga, esto fue el apóstol Pablo en una de sus cartas a Timoteo, y le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El versículo, alabado 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oiga, hermanos, con respecto a la oración, hay mucho por qué orar, hay muchas peticiones, hay muchas, verdad, necesidades, pero sobre todo, hermano, qué importante cuando nosotros aplicamos la oración para santificarnos, porque a través de la oración, cuando usted viene a la comunión con Dios, usted viene, hermano, quizás usted viene con carga, quizás usted viene con problemas, quizás usted viene triste, quizás usted viene abrumado, pero cuando usted entra al precioso momento de la oración, de la comunión con Dios, usted comienza a depositar su carga, usted comienza a depositar su problema, y usted lo único que puede hacer, quizás no tiene palabra, pero lo que usted hace es llorar delante del Señor. Pero Dios, que conoce tus pensamientos y tus intenciones, Dios sabe lo que tú estás pidiendo. Pero qué bonito cuando el creyente está siempre orando. Sabe que la oración es poderosa, es el acto cuando nosotros tenemos que hablar con Dios. Dice que la oración es un diálogo directo con Dios que involucra sencillez y confianza. Esto es lo que permite cuando tenemos oración, cuando estamos orando diariamente a nuestro Padre, vamos adquiriendo confianza, vamos teniendo confianza cada día de poder hablar con el Señor, de poder expresar delante del Señor. Personas que cuando, aleluya, no tienen como algo, verdad, usual, y le dice cuántos pueden y enamorar al Señor, como que les cuesta, porque no hay comunión con Dios. Pero cuando usted está conectado a través de la oración, cuando usted está en esa comunión con Dios, usted tiene confianza, usted le puede decir cosas lindas, usted puede hablar cosas maravillosas, usted puede levantar sus manos con toda confianza delante del Señor, porque Dios está allí platicando contigo. Por eso, hermano, es importante. Sabe que hoy en día el pueblo se ha descuidado de la oración. Por eso no estamos viendo milagros, por eso no estamos viendo sanidades. En cierta ocasión, una hermana que oraba delante del Señor decía: ¿por qué, Señor, tu pueblo, cuántas personas enfermas, cuánta gente, aún tu pueblo? Y el Señor le decía: ¿sabe por qué está enfermo
enfermo mi pueblo? Porque mi pueblo no ora. Pero si el pueblo ora, si el pueblo dice como Jeremías, clama a mí, yo te responderé, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y usted clama a voz en cuello y usted ruega delante del Señor. Por eso dijo acá también el apóstol Pablo a Timoteo, alabado sea el nombre del Señor, en el versículo 1 que estábamos leyendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas en la oración. Qué bonito cuando usted aprende a orar y usted ruega delante del Señor. No solamente es orar, sino que rogar, pedir encarecidamente, suplicar para que Dios dé respuesta. Quizás a un familiar que está pasando por una dificultad, quizás un problema que estás pasando. Cuando comenzamos a orar, le pedimos al Señor, y cuando venimos delante de Él y sometemos, ¿verdad?, podemos hablar estas armas, o para poder venir delante del Señor, tenemos que venir delante de Él rogándole al Señor oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, orando por los que están en eminencia. Por algo siempre nosotros tenemos que orar. Hermano, la vida de oración en el creyente es importante, es la conexión que nosotros tenemos con Dios. El pueblo, hermano, se tiene que estar siempre en oración. Cuando usted viene al culto, hermano, el culto empieza a las 7, los hermanos están a las 6, están a las 6:30 doblando rodillas en el altar delante del Señor. Por eso a mí me gusta mucho aquel pasaje bíblico de la iglesia primitiva, alabado sea el Señor. Estaban todos en ruego, estaban en oración, estaban todos unánimes, estaban juntos, tenían una sola mentalidad, un solo propósito. Estaban todos ahí unánimes buscando la llenura, el revestimiento del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo estaba la iglesia? Estaban orando, estaban en ruego, estaban en oración. Y de pronto llegó como un viento que soplaba el poder del Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Hoy en día, cuando tenemos que hablar sobre el hablar en lengua, la gente como que se asusta, la gente se va de espalda, la gente como que no conoce qué es eso. Nunca hemos oído hablar de eso, pero el hablar en lengua es una señal del creyente que ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Y si usted no lo tiene, búsquelo, hermano. Si usted no lo ha recibido, preocúpese. Dijo el apóstol Pedro: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que es lo que nos habla y nos dice: desead al Espíritu, desead los frutos del Espíritu. No deseemos las obras de la carne, deseemos la obra del Espíritu, lo que el Señor hace, lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Cuando el creyente tiene deseo, cuando el creyente tiene un ardiente deseo, usted va escalando peldaños, usted cada día va subiendo, va escalando. Pero no puede ser que pase el tiempo y la iglesia estancada y los miembros estancados, y del trabajo a la iglesia, y de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia, y así estamos, hermanos. Tenemos que estar preocupados por servirle al Señor, por buscar su presencia, porque sabe que el tiempo que vivimos es un tiempo difícil, es un tiempo duro. Hermanos,
en otros momentos hemos pensado, yo me he puesto a pensar y yo he dicho, Señor, en aquel tiempo era difícil buscar tu rostro, buscar y ser cristiano, porque había persecución, había muerte. No eran todos aquellos que se llamaban cristianos. Los cristianos tenían que estar metidos en las catacumbas, en los lugares adentro, escondidos, para poder ellos tener la palabra y poder allí hacer sus cultos para el Señor. Hoy en día decimos, hoy es fácil. Hoy es fácil buscar a Dios, porque lo podemos buscar en todas partes. Si lo buscas por el monte, ahí está el Señor. Si lo buscas por la mar, ahí está el Señor. Si lo buscas en la iglesia, ahí está el Señor. Pero algo que está viniendo a afectar y que ha querido, ¿verdad?, que estorbar la bendición o el fluir del Espíritu sobre la iglesia, es cuando nosotros hemos permitido, ¿verdad?, que el mundo entre dentro de la iglesia. Las prácticas, cuando hablamos del mundo estamos hablando de las prácticas, porque el creyente tiene que marcar una diferencia. Pero qué importante, hermanos, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, esa vida de comunión con Dios, esa vida, ¿verdad?, de búsqueda con Dios, y estamos siempre con Él, orando en el momento que sea necesario. No podemos decirle a la iglesia, hermano, aunque sea 5 minutitos, usted está conectado con Dios. Pero ¿qué es eso? 5 minutitos, usted ni todavía se ha acomodado bien en una silla para que ore. Dice que el promedio de la oración de un creyente, cuando el Señor estaba con los discípulos, estaban dormidos, vino el Señor y de pronto los halló que estaban dormidos y le dijo, ¿y ustedes ni siquiera han podido velar ni una sola hora? Entonces, el promedio de un creyente, para poder, ¿verdad?, estar, mantenerse, pero que cada día tenemos que seguir 1 hora de oración. 5 minutos no, hermano. 5 minutos apenas le estamos diciendo gracias porque me permites estar aquí y estar en tu presencia. Pero nosotros tenemos que, entre más tiempo le damos al Señor, más será la bendición que va a fluir a nuestras vidas. Más el Señor nos va a bendecir, más el Señor nos va a usar, más el Señor va a tomar control de todas las cosas. Y yo me detengo, hermanos, hay otros puntos importantes, pero me detengo porque este es un momento, lo que es el punto de la oración. Qué importante es, ¿verdad?, tener oración en cada uno de nuestras vidas. Así que, hermanos, ¿verdad?, otro de los momentos, ¿verdad?, otro punto importante, alabado sea el nombre del Señor. Primero, ¿alguien recuerda cuál es el primer punto? Si alguien se recuerda de lo que hablamos, ¿verdad?, uno de los puntos importantes, ¿cómo podemos guardar la palabra del Señor? Número 1. Amén, gloria al Señor. Nuestra hermana, ¿verdad?, ahí retuvo. Los otros hermanos, retenga, hermano, la palabra, ¿verdad? Esté con su Biblia allí para que estemos pendientes, gloria al Señor. Tomando una irreversible decisión de permanecer firme en el Señor. Él te ha llamado, Él te va a ayudar. Él permanece fiel, aunque seamos infieles, pero Dios permanece fiel. Número 1. Número 2, buscando al Señor en oración. Entonces, todos los creyentes estamos comprometidos de tener una vida constante de oración. Una vida constante. Cuando estaba la gente, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, dice que la iglesia donde se congregaban, el lugar donde ellos estaban, temblaba de la presencia de Dios. Hoy, hermanos, temblamos, pero por el coronavirus. ¿Cuántos tiemblan? ¿Cuántos han tenido miedo? Hermano, llénese de fe y de valor en el nombre del Señor, porque dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, el mundo pasa y sus deseos, todo va a pasar,
pero aquel que hace la voluntad de Dios va a permanecer. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre con esa fe y esa esperanza en Cristo Jesús. Número 3. Oiga, esto está relacionado con la vida de oración. Si nosotros oramos, si nosotros le pedimos al Señor y estamos en comunión con Dios, el mismo Espíritu que has recibido te va a instar para que usted también lea la palabra del Señor. Por eso dice, número 3, aprendiendo de memoria la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? En el libro de Josué capítulo 1 le dijo el Señor a Josué: Josué, como estuve contigo, le dijo, como estuve con Moisés, le dice, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Hoy el Señor también nos dice, así mismo estará con nosotros. ¿Y qué fue lo que le dijo? En el capítulo 1, versículo 8 del libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que andes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca. El Señor dice, orando, buscando la presencia de Dios, pero también leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Antes habían solamente 5 libros del Pentateuco. Antes solamente estaba Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hoy nosotros tenemos la Biblia completa, los 66 libros. Pero no, cuando hablamos de la Biblia, hermanos, como que eso, ¿verdad?, nos asusta un poco, porque ya hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de memorizar la palabra. Yo recuerdo, ¿verdad?, que Rafael, en la iglesia donde él también creció, donde yo estuve, en la iglesia que crecimos, así como la edad de Seforita, íbamos más para arriba y estábamos allí en la iglesia, y en la iglesia había, ¿verdad?, participación bíblica, habían grisma, había, ¿verdad?, textos que en la iglesia, sobre todo en la escuela dominical, los hermanos participaban dando un versículo. Qué bonito cuando la iglesia mantiene esa práctica bonita espiritual que ayuda al creyente. ¿Sabe qué es importante, hermano? ¿Cuál es el objetivo de que le pregunten un texto? De que usted lea la Biblia, para que usted se aprenda un texto nuevo, para que usted comience a memorizar la palabra, para que cuando llegue el momento de la debilidad, cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de la tentación, usted inmediatamente se acuerda de que el Señor dijo: ahí estaré yo, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto es para en momentos de peligro, pero cuando viene la tentación, alabado sea Dios, ahí te recuerda la palabra que el Señor está contigo en todo tiempo, y que los ojos de Dios están viendo a los buenos y a los malos, y conforme a tu comportamiento, así vamos a dar cuenta delante del Señor. Aprendiendo la palabra, memorizando la palabra. Pero hermanos, hoy en día, con este asunto de la tecnología, con cuántos inventos, con cuántas cosas, crecimiento que se ha venido acrecentando, y no es que sea mala la tecnología, pero hay que saber usarla. Hay que estar, hermanos, siempre apercibido de que el maligno no te pueda tomar ventaja. Sabe que nosotros tenemos que pasar más adelante, ser entendido, tener siempre la palabra. Dice que la palabra es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Esa es la palabra de Dios. Y cuando usted conoce la Biblia y usted se memoriza los versículos, usted va a contrarrestar al enemigo. Usted va a darle verdad al enemigo, y usted se va a defender, porque usted tiene conocimiento de la palabra. Imagínese que viene un testigo de Jeroboam, ¿verdad? Porque le dicen de Jehová, pero no son de Jehová, son de Jeroboam.
o son testigos de Russell, viene y que ellos se han documentado y que ellos se han llenado del conocimiento de hombre y ellos quieren transgiversar la palabra, y viene y agarran a un creyente, te agarran fuera de base porque no estás leyendo la palabra, porque no estamos memorizando. Pero nosotros tenemos que irnos a la palabra del Señor, que dijo el Salmos también 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que va limpiando, la palabra es la que va quitando los obstáculos para que no tropiece tu pie en piedra. Es a través de la palabra, es a través del conocimiento de la verdad de Cristo. ¿Cuál es el mejor fundamento? Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otra piedra, no hay otra verdad que nosotros podamos acudir, solamente a Jesucristo, el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, hermanos, qué importante, gloria al Señor. Número 3, aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Número 4, pidiendo la dirección de Dios. Qué importante cuando nosotros oramos y le pedimos la dirección al Señor en todo lo que hagamos. Señor, voy a emprender este trabajo material, pero yo te lo pongo en tus manitos para que seas tú, Señor, bendiciendo este trabajo, para que seas tú dirigiéndome si es algo para bien. Pero si me va a apartar de tus caminos, entonces mejor no me lo des. Qué bonito cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios y le pedimos la dirección al Señor para que las cosas, ¿verdad?, nos salgan para bien. Número 5, pronunciándose abiertamente en favor de la verdad de Dios. Por eso, hermanos, están los cultos, las campañas al aire libre. La iglesia está pronunciándose que hay un Cristo que todo lo puede, hay un Cristo glorioso, hay un Salvador que vino al mundo para morir por la humanidad y para dar salvación y vida eterna. Qué bueno es cuando nosotros nos pronunciamos abiertamente en favor de la verdad de Dios, hablando de la verdad de Cristo. Número 6, alegrándose y deleitándose en lo que Dios dice. Dice la palabra a través del Salmos capítulo 37 versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, la palabra deleitarse, ¿cuántos se pueden deleitar? La palabra deleitarse significa disfrutar. La palabra deleitarse significa estar confiado, estar cerca de Dios cada día en la comunión, en una conexión espiritual. Esto viene a fluir de su espíritu, el gozo, la alegría. ¿No te llama la atención que hoy es que están allá, verdad, meneando el esqueleto, que hoy es que están haciendo cuantas cosas? El mundo no te llama la atención, no te atrae nada. Ni la moda, ni la vanidad te pueda atraer, porque tú mejor te deleitas en la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el deleite del creyente? Cuando el creyente viene a la iglesia, viene a gozarse a los cultos. Hermanos, cuando llega el momento en que no hay culto, nos preocupamos porque todos los días estamos en la casa del Señor. Es mejor estar en la casa de Dios. Dijo el salmista David: en tu casa estaré todos los días. Qué bonito, hermano, aunque quizás tal vez usted no puede estar todos los días, quizás por algún factor, por alguna razón, pero que tu corazón no se aparte de la comunión con Dios, de deleitarse en la presencia de Dios. Hermano, lamentablemente nosotros cuando estamos allá en
Managua tenemos que subirnos a los buses y ahí, hermanos, se escucha de todo. Ahí se oye de todo. Ahí se oyen palabras deshonestas. Ahí se oye música secular, música, verdad, que corrompe el alma, el espíritu del hombre. Ahí se oye de todo. Pero qué bueno es cuando el hombre tiene siempre atento su oído para oír palabra de Dios, palabra que santifica, palabra que vivifica, palabra que te llena el alma. El vacío de tu corazón no lo puede llenar ninguna cosa de este mundo, solamente Jesucristo, solamente Jesús. Por eso, hermano, me gusta, verdad, estas letras que están aquí atrás, aquí detrás de mí, pero que usted las mira de frente. Algo importante, verdad, que todo se le recalca, dice que todo lo bueno viene de Cristo. Por eso, cuando usted venga delante del Señor, podemos clamar y podemos decirle: Jesús, 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 tú eres digno de toda la gloria, eres digno de toda la alabanza. En todo lugar Jesús es glorificado. Cristo vive para siempre. Qué importante, hermanos, cuando en el creyente hay un deleite y a usted le gustan las cosas buenas. ¿Sabe que esto es lo bueno? Cuando usted oye, dice, va a haber una vigilia. Ahí van los hermanos alegres, todos ensueterados, enchaquetados, preparados porque van a la vigilia, preparando el cafecito, preparando la lechita con café. Y qué alegre, hermanos, porque ahí va el pueblo a vigiliar. La Biblia dice: bienaventurado cuando el Señor venga, los halle haciendo así. Qué bonito, hermanos, cuando se vigilea buscando la presencia del Señor. Recuerdo que cuando yo estaba bien jovencita, el Señor, yo he estado en la iglesia, ¿verdad? Desde pequeña mi mamá nos llevó a la iglesia todo el tiempo. A la edad de 12 años yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Lo acepté, ¿verdad? Y a los 14 años me estaba bautizando en la iglesia. A los 17 años el Señor comenzó a darme un ministerio, el ministerio evangelístico de predicación. Y no he parado, hermano, desde ese tiempo. No he tenido que reconciliar: Señor, ¿por qué he pecado delante de ti? Hemos permanecido con la ayuda, con el esfuerzo y con el poder de Cristo. Hemos permanecido, porque sin Él nosotros no podemos hacer nada, solamente con la ayuda del Señor. Y hemos venido, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero recuerdo que cuando también recibí la promesa del Espíritu Santo, estábamos ahí los jóvenes en la iglesia. Y la iglesia, verdad, hacía programa de ayuno, oración. Habíamos terminado una vigilia y al día siguiente caímos en ayuno. Y recuerdo que cuando estábamos en el ayuno en una casa de una de las hermanas servidoras del Señor, estábamos en su casa, ella había prestado la casa, ahí estábamos orando, ahí estaba la juventud orando, buscando al Señor. Y de pronto, hermano, el Espíritu Santo me bautizó y comencé a hablar en nuevas lenguas. Qué bonito, hermano, la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Hasta este momento, alabado sea el Señor, no he parado de hablar en nuevas lenguas, lenguas angelicales. Hermano, ha habido últimamente, ¿verdad?, manera en que Satanás, el diablo, ha querido estropear que la iglesia reciba el bautismo del Espíritu Santo. Pero esta es una promesa que el Señor dejó en su palabra. Después de ser bautizado en agua, también recibiréis el poder del Espíritu Santo y hablarán en nuevas lenguas. Hermano, esta es una señal de que somos llenos de su Santo Espíritu. El Espíritu viene a nuestra vida y nos motiva y nos insta y te dice: tienes que orar, ve a orar, busca mi rostro, no has orado, y te lo recuerda. Por eso es importante ser lleno del Espíritu, recibir la promesa
bautiza. La iglesia tiene que ser bautizada en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se recibe? A través de oración, orando, viniendo a la iglesia. Cuando hay un pueblo que clama, cuando hay un pueblo que intercede y le pide fervientemente a Dios. Y cuando la iglesia también lee la Biblia, lee la palabra y le dice: Señor, dame deseo, dame un profundo deseo, que yo pueda servirte, que yo pueda anhelarte. Ayúdame, Señor, enamórame de ti cada día. Ayúdame, Señor, porque sin ti yo no puedo. Solamente con tu ayuda yo lo puedo lograr. Y qué bonito es el mover del Espíritu. Y hablando en nuevas lenguas y la gente danzando en el Espíritu. Porque hay que ver también, ¿verdad? Hay una danza que no es del Espíritu. Hay danzas carnales, hay danzas, ¿verdad? Que el hombre puede estar brincando. Hay gente, ¿verdad? Y hoy en día, como ese asunto, ¿verdad? Que ha venido desde allá, Israel, con una danza judía y con cuantas cosas, ¿verdad? Pero no, en una ocasión yo estuve en una iglesia allá en Managua, conocida como la Iglesia de Dios, la primera iglesia. Y recuerdo que estuve con mi mamá, estábamos allí orando. Y los hermanos estaban allí y nos tocó orar por ellos. Y habían jóvenes que habían pasado y ellos habían tenido allí, ¿verdad? Un movimiento y habían hecho allí unas cuantas cosas. Pero cuando llegó el momento que teníamos que orar por ellos, comenzó el Espíritu Santo y comenzamos a ministrar. Y el Señor habló y dijo: ahora esta es mi danza, esta es la danza del Espíritu que yo quiero que la iglesia, aleluya, dance en el Espíritu, no en una danza carnal. Y la gente comenzaron a recibir y los jóvenes comenzaron a danzar y la gente comenzó a sentir el fuego del Espíritu Santo y la gente comenzó a ser, aleluya, liberada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en medio de la danza del Espíritu el Señor te libera, el Señor te puede sanar. ¿Cuánta gente han sido sanada a través de una danza? Hermano, no nos equivoquemos, hay danza carnal, pero hay una danza que viene del Espíritu, la que te estremece, la que te lleva a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso la iglesia no debe dejar de orar, no debe dejar de leer la palabra, de tener comunión con Dios todos los días, hermanos. Si nosotros comemos el alimento físico y a veces nos pasamos del tiempo necesario, son 3 tiempos, pero ¿cuántos comen hasta 5 veces, 6 veces? ¿Cuánto más, aleluya, alimentar al espíritu que necesita la presencia de Dios constantemente todos los días? Ser lleno del Espíritu. Dijo el apóstol Pablo: no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu Santo. Aleluya, hablando con cánticos espirituales, no carnales. Hay música carnal que muchas veces se canta dentro de la congregación, que te conlleva a la muerte espiritual. Pero hay música espiritual que tenemos que estar atentos, y solamente aquel que tiene el Espíritu puede percibir. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Démosle lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que haya un mover del Espíritu, para que haya avivamiento dentro de la iglesia, para que la iglesia sea activada a través de los dones espirituales. Sabe que hoy en día, aleluya, la iglesia no está trabajando con los dones espirituales. La gente solamente está hablando falsas profecías, están decretando, están declarando, pero no viene de parte de Dios. Nosotros no tenemos por qué declarar, no tenemos por qué decretar, porque solamente el que decreta es el Rey. El que único que puede decretar es el Cristo de la gloria. Y ellos decretaban juicio, ellos decretaban que venían cosas terribles sobre el mundo, sobre su nación. Nosotros hoy tenemos que venir delante de Dios encarecidamente, con ruego, con súplica, orando al Señor que Dios tenga misericordia, que Dios perdone el pecado, que Dios pueda limpiar a su pueblo, que Dios pueda bendecir. Tenemos que venir humildemente delante de Dios, no con arrogancia, no con soberbia, no con altivez, sino con humillación, con humildad, porque dice que Dios mira de lejos al altivo,
pero mira de cerca al humilde, al sencillo, aquel que se humilla delante del Señor, el Señor lo levantará. Pero aquel que se exalta, aquel que se ensoberbece, el Señor lo humillará, porque la gloria le pertenece a Jesucristo. Qué importante, hermanos, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor. Estos pasos importantes, hermanos, que el Señor nos habla. ¿Cómo podemos guardar la palabra? Número 1, teniendo una irreversible decisión. Usted está completamente, ¿verdad?, cerrado. Nadie lo saca de su decisión. Nadie le puede cambiar el pensamiento. Usted está firme. Usted le ha creído a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted puede guardar la palabra del Señor. Número 2, teniendo una vida de oración, alabado sea su santo nombre, teniendo lectura de la palabra del Señor, estar siempre leyendo su palabra, aprendiendo, memorizando la palabra de Dios. Número 3, aprendiendo cada día de la palabra. Número 4, pidiendo la dirección de Dios. Número 5, pronunciándose abiertamente en favor de la verdad de Dios. Número 6, alegrándonos y deleitándonos en lo que Dios dice. Qué importante, hermanos. De esta manera guardaremos la palabra del Señor hasta que el Señor venga. Qué importante, hermanos, que nosotros aprendamos. Mantenga siempre presente la palabra, que no se le olvide. Trate de memorizar, trate de leer la palabra, apréndase textos nuevos. Alabado sea el nombre del Señor. Una vida de oración, consagrándonos cada día al Señor, porque Cristo pronto viene. Así que, hermanos, démosle gracias por esta palabra que el Señor nos ha dado en esta hora. Gracias, Señor, por este momento tan especial, este momento tan hermoso. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanitos. Gracias por mis hermanitas que han venido con devoción. Señor, esperamos que usted pueda, Señor, ayudarles también a ellos. Puedan ser levantados, puedan ser edificados, bendecidos por su Santo Espíritu. Que esta palabra, Señor, no se vaya, sino que quede grabada en lo más adentro del corazón. Gracias, Padre, le damos en esta hora en el nombre de Jesús. Así que, hermano, gloria al Señor. Cantemos esa alabanza. Gloria al Señor. Estamos muy alegres, contentos, terminando en esta mañana. Hermano, ¿cuántos escucharon bien? ¿Les gustó esta parte, verdad, de esta breve enseñanza? Aunque se hizo, verdad, combinada. La enseñanza es algo, verdad, así para enseñarle calladitamente. Pero es que de pronto, verdad, el Espíritu como que lo agita a uno, hermanos. Pero ¿a cuántos les gustó, hermanos? ¿Cuántos van a retener esa palabra y le van a decir: Señor, qué bonita tu palabra, ayúdame para que yo pueda hacer tu voluntad? Pídale al Señor, hermano, para que Dios le siga bendiciendo. Cantemos esta alabanza. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. ¿Cuántos tienen a ese Cristo de poder? Dígale al que está a su lado: yo tengo un Cristo de poder. ¿Cuál es el tuyo? El mío está vivo. El mío es un Cristo de poder. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó. Se levantó, que de la tumba se levantó, se levantó, se
te quiere bendecir, te quiere liberar, te quiere tocar, te quiere bautizar. Esa palma que te oiga fuerte, 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 esa palma que te oiga fuerte. Para Jesús, para Jesús, para Jesús, para Jesús, mi 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 Jesús. Él vive, 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 Él vive. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levanto. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levanto. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levanto, se levanto, se levanto, que de la tumba se levanto, se levanto, se levanto, que de la tumba se levanto. El evangelio es religión, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es religión, el evangelio es poder de Dios para cambiar, poder de Dios para liberar, poder de Dios para salvar, poder de Dios para sanar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los demonios se sujetan, los demonios se sujetan, los demonios se sujetan, los demonios se sujetan, se sujetan, se sujetan, se sujetan, se sujetan. En el nombre de Jesús, los demonios salen fuera, salen fuera, salen fuera, salen fuera, 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 fuera. Nombre de Jesús. Usa, usa, ba, 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 ba. Usa, ba, 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 ba. Usa, ba, 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 ba. Usa, ba, 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 ba. Isha, ba, la, ba, la, ba. Shabba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba. Shabba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba. Shabba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba. Shabba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba. Shabba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba. Shabba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba, la, ba. Shabba, la, ba, ba, 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 shabba, la, ba, ba. En el nombre de Jesús, los demonios salen fuera, sale fuera la brujería, sale fuera la santería, sale fuera la pobreza, sale fuera la miseria. En el nombre de Jesús, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre. Recibe, recibe, recibe poder de lo alto, recibe poder de lo alto, recibe poder de lo alto, poder de lo alto, poder de lo alto. Sí, sí, pero sí, sí, pero sí, pero sí, pero sí. Recibe, 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 recibe. Unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos. Elías pedía fuego, unción, Elías pedía fuego, Eliseo pedía unción, Elías pedía fuego, Eliseo pedía unción, Elías pedía fuego, Eliseo pedía unción, 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 unción y fuego, 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 unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción, 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 unción hasta los huesos, unción hasta los huesos. Alábale, alábale, alábale que no es de yeso, alábale que no es de yeso, alábale, 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 alábale. Que te quema, 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 que te quema.
bautiza, 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 bautiza. Unción, poder y gloria, unción, poder y gloria, unción, poder y gloria, unción, poder y gloria, unción pentecostés, unción pentecostés, unción pentecostés. De la cabeza a los pies, 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 de la cabeza a los pies. Recibe, 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 recibe. Ahora, ahora, ahora. Recibe, recibe, recibe. Llénate, 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 llénate. Queremos poder del cielo, queremos poder de Dios, 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 poder del cielo, 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 poder de Dios. Recibe, 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 recibe. Ahora, 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 ahora. Me está tocando, me está llenando, me está tocando, me está llenando, me está tocando, me está llenando, me está tocando, me está llenando. Está militando, 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 está militando,
Así, hermanos, con mucho gozo, con mucha alegría, siempre compartiendo lo que el Señor nos da para gozarnos, ¿verdad? Y para que todos seamos bendecidos a través de su presencia, agradeciendo grandemente la invitación del pastor Luis Corea. Amamos, ¿verdad?, a la iglesia, a cada hermano, a cada miembro. Amamos la familia pastoral, ya de muchos años que también hemos conocido a nuestro hermano Luis Corea, a su esposita, a su hijo, ¿verdad? Y nos vamos, ¿verdad?, muy contentos, agradecidos por la bendición que el Señor nos ha dado a través de su palabra y a través de las alabanzas, también con nuestra niña Seforita, que a través de su ofrenda, hermano, a través del apoyo de un disco, usted nos ayuda para continuar grabando, ya que ella está en su primer volumen.
Y ese tema, En la presencia de Dios, ese es uno de los temas, ¿verdad?, que ella está grabando. Así que agradecemos grandemente. Usted nos apoya a través de un disco. Acá tenemos a mi amado esposo también, que siempre está conmigo en todas las actividades, los eventos, que Dios también los sigue usando. A cada uno, ¿verdad?, que el Señor les bendiga grandemente. Así que, hermanos, dejamos acá al pastor, nuestro hermano Luis Corea. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Levante su mano, póngase en pie, hermano, y dele gracias a Dios. Dios bendiga, ¿verdad?, nuestra hermana Carolina, mi hermano Rafael, hermana Séfora, por este tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios.